digamos, lo que van a ser las clases de la práctica. En este caso, hice una presentación. Bueno, el horario va a ser de 15 horas a 16:50 y la modalidad va a ser virtual, como todos saben. El calendario de clases, digamos, va a ser de esta forma. Hoy vamos a entrar con lo que es el capítulo 3 prácticamente, que viene a ser la parte práctica de lo que ustedes están dando. Por favor, si me pueden confirmar si ya están dando la teoría o si están dando qué capítulos de la teoría. Capítulo 1 recién, profe. ¿Y de qué trata el capítulo uno? Porque creo que es el origen de los suelos, Historia y eso. Historia nomás, profe. toda historia. Sí. Ok, perfecto. Bueno, ustedes van a tener, digamos, dos clases, probablemente son dos capítulos de mucha teoría, que es de historia, formación de los suelos, química, composición, meteorización, todo lo que es la parte muy teórica de cómo se forman los suelos y después, digamos que vamos a entrar, digamos, en la parte un poco más práctica que viene a partir del capítulo 3, que es tamaño y forma de los suelos, que vamos a dar hoy. El capítulo 4, que es relaciones de peso y volumen, que vamos a dar en dos clases. El capítulo 5, que es consistencia de suelos, y capítulo 6 va a dar la profesora Leticia Mesa. Yo quería que me confirmen si les queda bien el horario de 19 horas a 20, creo que es los lunes. Si me pueden confirmar. Solamente para los que está marcado en amarillito, está resaltado en amarillo. Van a ser clases que va a desarrollar la profesora Leticia Mesa, de 19 a 20:50 sería, los lunes. Bueno, este es el horario que me pasó, digamos, no sé, creo que es la delegada del curso, o la que está organizando al menos. Me pasó que este es, digamos, la disponibilidad de horario. Entonces, si les queda bien, yo le voy a confirmar a la ingeniera para que empiece sus clases los lunes. Digamos, la clase que era del miércoles va a pasar al lunes, digamos, 1 de marzo, probablemente va a ser 2 de marzo. Esa clase parece que va a ser feriado, ¿verdad? Sí. Bueno, probablemente vamos a estar pasando igual para el 3 de marzo a este horario. Y bueno, a ver. Y bueno, va a quedar la clase del 10 con ella. Y vamos a tener todo este desarrollo de capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 hasta el 17 de marzo. Y vamos a tener un repaso en la clase el 24 de marzo que va a abarcar todos estos capítulos para que ustedes puedan hacer su primer examen parcial, que creo que está en la semana del 29 al 31 de marzo. Y luego, digamos, el primer parcial tienen que aprovechar bastante porque, digamos, el contenido es muy básico, es muy fácil. Y la parte más pesada está en el segundo ciclo, en el segundo parcial, digamos, todo el contenido. ¿Cómo se divide? Bueno, en Geotecnia uno era 50% y 50%. Geotecnia 2, perdón. Geotecnia 2. Yo creo que ahora igual va a ser de la misma forma. Bueno, este es el calendario para la segunda, el segundo parcial. Van a estar todas estas fechas. Los que están en amarillito va a dar la profesora Leticia Mesa y el resto van a dar conmigo. Y vamos a tener, digamos, el capítulo 10, 11 y 12 que van a ser, digamos, los capítulos un poco más pesados. Vamos a estar trabajando bastante y vamos a también incluir, digamos, en el repaso, perdón, en el segundo parcial tiene que ser. Y luego usted ya tiene el segundo parcial. ¿Tiene alguna consulta o algo?
con respecto a las clases que puede dar la ingeniera Leticia? Pueden habilitar sus micrófonos si quieren. Ok. Bueno, continuando, esta va a ser la primera clase, que prácticamente es, luego de toda la teoría que ustedes van a dar, que es cómo clasificar un suelo. Normalmente ustedes clasifican, digamos, por sus propiedades físicas. Entonces, la primera clasificación de un suelo es de acuerdo a su tamaño. Ustedes van a dar esta clase cómo clasificar el suelo por su tamaño. Luego en las siguientes clases ustedes van a ver cómo clasificar por, digamos, por los límites de consistencia y luego ustedes van a entrar en una, en una clasificación general ya del tipo de suelo. Todos los suelos, digamos, pasan por estos ensayos, más bien son de laboratorio y son propiedades físicas del suelo. Y lo que vamos a dar hoy prácticamente es la distribución, el formato, la forma que tienen los suelos y cómo cuantificar, cómo caracterizar eso para la vida práctica. Porque para eso, con todos estos conceptos, te van a poder entrar en una clasificación de suelos y van a poder inferir un cierto comportamiento de este tipo de suelos. Entonces, esta distribución granulométrica, así como les dije, es el primer paso para conocer la distribución de estas partículas que constituyen el suelo. Y normalmente para poder clasificar se usan tamices, que son unas mallas que están estandarizadas por número, y cada número representa una abertura, así como ustedes están observando. No sé si pueden ver mi cursor. Se puede ver el tamiz número 4, por ejemplo, representa una abertura de 4,75 milímetros. Bueno, yo tengo aquí el tamiz 4. No sé si todos pueden ver, si me dicen sí o me escriben en el chat. Sí, Ok, se ve. ok. Este tamiz tiene la abertura estandarizada, digamos, de 4,75 milímetros. Y todos los tamices, digamos, en este caso, corresponde a lo que sería la norma americana. La Irán, que sería correspondencia a la Argentina, pero no son iguales con las que se tienen, digamos, para poder clasificar, digamos, todos los sistemas de clasificación tienen que basarse directamente sobre una cierta norma. En este caso, como le estaba explicando, era, digamos, la STM, la AASHTO, la Irán de Argentina, todos tienen este tipo de tamiz, también las normas británicas tienen, pero se diferencian en algunas partes las metodologías británicas con las metodologías, digamos, americanas. Ese era el punto que quería llegar. Bueno, entonces, para empezar la clasificación de suelos, normalmente se empieza del tamiz 4, que es donde yo puedo separar realmente una partícula un poco una grava de un suelo prácticamente. Entonces, todo lo que pasa al tamiz 4, de una abertura de 4,75 milímetros para abajo, vendría a ser lo que es suelo. Llegando hasta el tamiz 200, que es una abertura de 0,075 milímetros, que digamos que es una malla muchísimo más fina. Esto ya tiene una malla. Y esta malla separa, digamos, lo que le llamamos suelos finos de suelos gruesos. O sea, los suelos granulares están comprendidos entre el tamiz 4 y el tamiz 200. A partir del tamiz 200 para abajo ya son suelos finos, limosos y arcillosos. ¿Y cómo se determina? ¿Verdad? Se utiliza, digamos, hay procedimientos de laboratorio digamos, que se utiliza una cierta cantidad de material y se van colocando
los tamices uno encima de otro, está en esta, o sea, como está en mi mano y también se puede ver en esta foto, uno encima de otro, y se puede utilizar medios mecánicos, que en este caso es un medio mecánico, es digamos, una agitadora o una tamizadora, y con esto se puede, digamos, encontrar todos los retenidos de material que se encuentran dentro de cada tamiz, de esta forma. En este tamiz, con esta abertura, quedó este retenido, pasó todo lo más fino. Todo lo más fino pasa a este siguiente tamiz, más fino que esto, ¿verdad? Lo, lo más, o sea, esta malla puede retener una cierta cantidad de material, pasa a lo más fino y así sucesivamente. Luego llega a una tapa que se llama fondo, y este fondo es lo que pasa el tamiz 200. Hasta ahí todos estamos entendiendo, porque yo estoy, digamos, empezando el tamizado, digamos, toda la cantidad de material en la primera malla, y se va, digamos, distribuyendo hasta llegar al fondo, que normalmente se usa hasta el tamiz 200. Hasta ahí todo se entiende. Por favor, si pueden. Ok. Sí, profe. ¿Qué es lo que nosotros logramos? Bueno, logramos encontrar una curva granulométrica con todos estos, digamos, con estos puntos. Entonces, eso es para ahí, Esteban Espinola, ¿a qué te referí con componentes? Ahí en la pregunta del chat, si me puedes. Estamos hablando por varios tipos. Bueno, normalmente el suelo está compuesto, o sea, es súper heterogéneo. Digamos, no existe un suelo puramente arenoso y puramente limoso y puramente, digamos, siempre tiene algunos lentes de arenas, digamos, fracciones finas para que representen las arcillas o los limos. Entonces lo que se hace es, todo esto sirve como para, por ejemplo, yo voy a hacer una clasificación SPT, y en el SPT, digamos, es un ensayo que se hace con recuperación de muestras. Entonces toda la muestra que sale de los tubos digamos, bipartidos, que es para poder extraer las muestras de diferentes profundidades, entonces se secan los materiales y se tamizan. Entonces, al tamizar, yo sé que si cumple ciertos parámetros, yo estoy clasificando ese suelo, si es arcilloso, existe una clasificación ASHTO y existe una clasificación unificada de suelos, ¿verdad? Que es el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, que, digamos, más adelante vamos a ir dando para poder entender qué tipo de material estamos quitando. Pero, digamos, de un terreno, una propiedad específica, secamos el material, y todo ese material puede tener una cierta característica digamos, de porcentajes de partículas gruesas, finas, etcétera. Entonces, con los tamices se puede cuantificar la parte gruesa de los suelos, solamente la parte gruesa. Voy a dejar de compartir esto un ratito y voy a pasar un ejemplo. Voy a pasar un ejemplo. Puede ver en la pantalla el Excel, si se está viendo. Sí, se ve. Bueno, estos son características del tamiz. Bueno, voy a marcar en otro color. Vamos a marcar en un celeste. Y yo empecé el ensayo y empecé con una muestra total. Digamos, voy a sumar. Tengo todo esto del material, casi 200 gramos de material yo utilicé para hacer, digamos, el tamizado. ¿Ok? Entonces lo que yo hice fue colocar en el tamiz más grueso, que es el tamiz 4, coloqué todos los 200 gramos de material
y por debajo coloqué el tamiz 10, tamiz 20, 40, 100 y 200 y un fondo, que es una tapa. Y bueno, puedes mover manualmente o puedes mover mecánicamente, así como vieron el tamizado mecánico, que es un poquito más estandarizado porque no tiene, digamos, influencia humana. Y pasó este material. El tamiz 10, que es el siguiente, digamos, todo el material primero pasó el tamiz 4. El 100% pasó el tamiz 4, no quedó ningún retenido. En el tamiz 10 quedó 20 gramos. Entonces yo aparto, o sea, el tamiz 10 me quedó material, pesé, me quedó 20 gramos, tamiz, tamiz 10, tamiz 20, me quedó un material, pesé en la balanza, me quedó 25,7 gramos y así sucesivamente hasta el fondo. Bueno, ¿qué yo hago con estos datos? Calculo el porcentaje retenido en cada tamiz. O sea, yo veo cuánto retiene del total, ¿verdad? Que es una muestra total. Me avisan más si es que entienden el procedimiento. Entonces yo arrastro completamente y puedo ver que el retenido en el tamiz 4 es 0%, el retenido en el tamiz 10 es 10%, 12 y así sucesivamente. Hasta ahí todos están entendiendo lo que hice, ¿verdad? Profe, ¿cuál sería la fórmula para el retenido? Sí, sería solamente, digamos, el porcentaje de la cantidad de materia que quedó dentro de ese tamiz dividido el total de la muestra. Ah, ya. ¿Sí? Eso yo solamente arrastré y, digamos, en cada tamiz tengo lo que es, digamos, lo que le corresponde de cantidad de material dentro de ese tamiz dividido el total de la muestra. Ahí todos entienden, ¿verdad? Sí, profe. Esto, esto en teoría, si yo sumo, me tiene que dar 100%. Entonces estamos bien. O sea, si cada retenido, todos los tamices sumo, es un medio de verificación sumar todo y que me dé 100%. Ahora el acumulado. El acumulado es, digamos, este más el anterior. No existe anterior, entonces es directamente este valor, el tamiz 4. El tamiz, digamos, 10 es tamiz 10 más el anterior, que va a ser el tamiz 4. Entonces voy haciendo el retenido acumulado y puedo ver este porcentaje. ¿Todos entienden? Digamos, hasta el fondo yo tengo 100% de material. Es un acumulado nada más. Normalmente se expresa hasta este lugar. Y normalmente lo que le va a pedir es el pasante, que es 100% menos el retenido. Y esto, digamos, perdón, es 100% menos 100 menos el retenido. ¿Todos entienden? ¿Por qué yo necesito esta información? Porque normalmente cuando trabajamos digamos, en suelos, necesitamos una curva granulométrica, que es graficar el tamaño de la abertura versus el tamaño, o sea, el porcentaje pasante. Entonces esto es lo que pasa y esta es la abertura. Entonces está en escala logarítmica. Profe, la abertura, ¿qué dijiste? ¿El pasante funciona a qué? El pasaje, acá voy a poner. eh, Esto es el pasante, que es el porcentaje pasante.
y este es el diámetro de la partícula. Diámetro en milímetros. Para eso sirve. Es solamente para saber qué diámetros de partícula tengo en compuesto mi suelo. Porque cada tamiz tiene una abertura y cada abertura, ¿verdad? Bueno, si es que pasa, digamos, es más fino. Si es que queda, digamos, está más o menos comprendido en ese valor. ¿Se entiende? Digamos, ese es digamos, la finalidad de este ensayo. Esto es lo que se busca. ¿Todos entienden? Digamos que este es Profe, este yo no lugar. entiendo muy bien qué significa el pasante. O sea, Bueno, en el caso de las arenas. bueno, el tema es así. Yo tengo una cierta cantidad de material que puede ser nuestra parte práctica. No, no va a ser con Excel. Digamos que yo le voy a mostrar en Excel, pero la idea es que ustedes hagan a mano. Todos los desarrollos de los exámenes van a ser a mano, pero solamente a modo de hacer más ejercicios que voy a hacer en Excel, o si les parece, hacemos a mano, ¿verdad? No, eso no me estuve preparando para esta clase para hacer a mano, ¿verdad? Pero bueno, dejamos para la siguiente clase a mano entonces. Em, bueno, yo tengo una cierta cantidad de material. Si todo mi material pasó, o sea, todo el material que quedó retenido fue igual a cero. O sea, es lo que retiene el tamiz. Digamos, acá en este lugar voy a poner. Entonces, si es que no retuvo nada de este tamiz, entonces realmente yo lo que tuve fue un 100% de pasante de mi material. Ahí me estabas escuchando, la que me preguntó. Sí, entiendo eso, profe. Bueno, Prácticamente es entonces, el porcentaje que pasó de su nombre sí, el juego. sí. Ya. Entonces, al final, si es que yo tengo mi último tamiz, que es donde yo defino qué fracción fina yo tengo de mi material, que es el tamiz 200, me retuvo 27 y pasó 68. O sea, yo tengo un porcentaje de pasante del 34% del total. O sea, yo siempre me voy a expresar en el total. O sea, si yo tengo, digamos, todo este suelo, yo sé que el 34% es material fino. A eso me refiero, con eso me refiero a lo que estoy expresando. No sé si se entiende. Sí, profe, ya entendí. Gracias. Dale. Entonces, el 34% es material fino. ¿Y cómo yo clasifico ese material fino? ¿Verdad? Eh, entonces, yo no puedo más clasificar porque ya es una partícula muy fina y se clasifican, digamos, por sedimentación. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Voy a compartir de vuelta la otra. Esta es la distribución granulométrica que le estaba comentando, que es la que nosotros tuvimos. Porcentaje de tamaño, digamos, en peso, o sea, en porcentaje realmente esto es. Esto es lo que pasa y llega, si se pueden fijar, acá tengo unas marquitas, ¿verdad? O sea, la escala normalmente está logarítmica, no sé si es la diferencia entre la que yo hice y la que se presenta en este gráfico, ¿verdad? ¿Por qué es logarítmica? Porque se trabaja con formatos de granos mucho más chicos que se clasifican por hidrometría, que es otro método de clasificación, pero de partículas finas. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Por mallas o tamices yo hice la clasificación
acá se puede ver estos circulitos, hasta la abertura 0,075. ¿Todos están viendo esto? Hasta este lugar yo clasifiqué mi suelo, o sea, hice el tamizado y me salió esta curva granulométrica, ¿verdad? ¿Todos acompañan? Por favor, si están acompañando. Sí, Sí, profe. Ok. Y para clasificar esta parte, hace falta, digamos, un ensayo que se llama ensayo de granulometría a través del hidrómetro y que normalmente se hace para sedimentos. O sea, los sedimentos son partículas muy finas que se van depositando, digamos, en un medio o en un fluido. En este caso va a ser agua. Entonces lo que nosotros hacemos es, con ayuda de un hidrómetro, se clasifica esta parte fina, porque digamos, cuanto más granular el suelo, si yo dejo, digamos, una cierta columna agua y suelto esa partícula de suelo, en un tiempo mucho más chico, él va a depositarse en el final, en la base del tubo. Este es el tubo. A ver si que todos ven, digamos, es un tubo hidrómetro se llama, ¿verdad? Es una probeta graduada. Y este es el densímetro. A ver si les voy a mostrar. Todos ven ahí el densímetro. Tiene un cierto peso, ¿verdad? Y tiene unas ciertas graduaciones. No sé si pueden observar ahí. Voy a dejar de compartir para que puedan ver mejor. Ay, se mojó todo mi... Profe, y eso se hace ya con lo que quedó en la tapa nomás, ¿verdad? O se vuelve a sacar una muestra de arena. Eso se hace, O no, eso se hace con la parte fina. Eso se hace directamente con la parte fina. Hay dos procedimientos, ¿verdad? Ustedes van a ver en laboratorio. Se puede hacer sobre la muestra total o se puede hacer directamente sobre la fase fina, ¿verdad? Voy a secar un poquito y ya les muestro. Bueno, este hidrómetro, no sé si pueden observar, tiene unas ciertas graduaciones. No se ve nada realmente. Pero tiene digamos, un cierto peso que está calibrado. ¿Cómo está calibrado? Yo tengo, digamos, un contenido de agua y hecho el densímetro, introduzco y él, digamos, digamos, donde va a parar, me va a marcar 1, que es la gravedad específica del agua. Pero si es que llega a tener suelo interno, digamos que tipo, va a ser más denso que el agua. O sea, me va a dar 1,04, 1, algo. Pero el agua, el peso específico del agua es 1. Entonces, por tiempo y por deposición del material, yo voy, digamos, cuantificando el diámetro de las partículas, ¿verdad? Que es un artificio que se hace por la ley de Stokes. Te van a ver eso seguramente en la parte de laboratorio. Este es el hidrómetro que le estoy mostrando. Entonces, hasta acá, ¿todos están viendo mi pantalla? Ok, hasta este lugar yo puedo clasificar con el tamiz 200. Y digamos, toda esta parte yo clasifico, digamos, toda esta parte realmente yo clasifico con el hidrómetro, que es, digamos, con un densímetro, que es lo que, digamos, separa la parte, o sea, que es cómo cuantificar la parte fina de ese suelo. ¿Por qué sirve ese valor? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de ese valor? Si es que alguien sabe, me puede decir o vamos a ir discutiendo. Bueno, el valor o sea, para saber, o sea, para poder obtener la curva granulométrica, que es
Acá ustedes pueden ver que estos puntitos triangulares son por hidrómetro y el resto es por tamiz 200, o sea que por tamices. A partir de 200 yo clasifico en limos y arcillas. O sea, yo no sé cuánto es de limo y yo no sé cuánto es de arcilla. En ese ejemplo que yo les hice, tenía 34% de pasante de tamiz 200 de limo y arcilla, pero no sé cuánto tiene de limo ni tampoco sé cuánto tiene de arcilla. Entonces, ese ensayo lo que me determina es saber cuánto tengo de arcilla. ¿Por qué es importante esa información? Porque con esa información no, podemos nosotros saber cuánto es la parte reactiva del suelo químicamente al adicionarle cal o al adicionarle cemento. Entonces, si es que yo tengo ese dato, entonces yo sé que, bueno, tengo mucha más arcilla que limo, entonces mi suelo es mucho más reactivo. Si es que yo tengo limo 100%, quiere decir que yo no voy a tener reactividad en ese suelo. Porque el limo es una partícula muy fina, es como una arena, pero es, digamos, es más fina. No tiene, no sé si ya vieron cómo es, digamos, los formatos de, de suelos y arcilla, ¿verdad? O sea, que arenas, arcillas. Normalmente los suelos granulares se juntan por contacto, o sea, tienen contactos entre sí, y las arcillas son placas laminares que no están en contacto y están en interfaz con el agua, o sea, un agua que se llama agua higroscópica. Entonces, son partículas muy finas que están, digamos que están aglomeradas por su carga eléctrica y por su, digamos, arcillos minerales que tienen internamente. Entonces, eso ya es un poco más específico. Ustedes van a ver, digamos, en estabilización de suelos a lo mejor. ¿Por qué es importante esa fracción arcillosa saber dentro del suelo? Es más para poder cuantificar y poder saber las propiedades que se pueden ganar al adicionarle un producto químico en especial. Hasta ahí está todo claro. Si tienen alguna consulta, puedo volver a explicar. Ok. Y después, como ustedes van a empezar a clasificar el suelo por dos sistemas, que es el sistema de clasificación unificada y el sistema... Profe, tengo Sí, una sí, pregunta. sí, Entonces vos, por ejemplo, al hacer tu ensayo de suelo, ¿verdad? Dividís en tu tamiz o el hidrómetro y tipo por el tamaño vos vas a determinar ya que o puede ser arcilla o limo, ¿verdad? sí, Eso todavía no puedes saber, no puedes saber tipo a simple inspección, ¿verdad? De tu suelo. sí, existen inspecciones visuales, ¿verdad? Bueno, ya son un poco más de práctica de laboratoristas, agarrar el suelo y si el suelo mancha la mano, quiere decir que tiene mucha más arcilla que limo, por ejemplo. O sea, yo agarro una arcilla roja, un suelo rojo, y si es que me deja la mano muy roja, quiere decir que tiene mucha arcilla. Si es que yo agarro el suelo y, digamos, no se me queda nada por la mano, quiere decir que está lleno de limo. O sea, o sea, por más que sea fino, es limo, ¿verdad? Esa es la clasificación tacto visual que se llama. Pero igual, o sea, eso es algo visual, no es algo, digamos, no es algo estandarizado, y estos sí son ensayos estandarizados para poder garantizar de que todos los tratamientos que yo le pueda hacer al suelo van a ser justificados por un cierto análisis. El limo no es cohesivo, el limo es friccional, el limo tiene contacto. El talcal del Chaco, por ejemplo, o sea que el Chaco, por ejemplo, bueno, está compuesto por limo y cuando se seca mucho pasa el vehículo normalmente y levanta el polvo. Eso porque es, digamos, es muy liviano. Si fuese una arcilla, no pasaría tanto eso. El limo no es cohesivo.
No, después de eso ya sabes, Federico Barrientos, después de eso ya vos en ese suelo que vos caracterizaste ya sabes cuánto tenés de material, digamos, granular, que es del tamiz 4 al tamiz 200, cuánto es de material fino, que es pasante al tamiz 200, y cuánto material en porcentaje dentro de ese tamiz 200 tenés de arcilla y de limos. O sea, eso es lo que vos cuantificás. Con esa información vos podés determinar, se puede inferir varias cosas. Por ejemplo, dentro de toda esa distribución granulométrica, el coeficiente de uniformidad es el diámetro que corresponde al pasante 60% dividido al pasante 10%, o sea, al 10% que pasa, se determina, ¿verdad? Se traza el 10% y se intersecta la curva, ese diámetro, o sea, perdón, al 60% se traza una línea horizontal, se intersecta la curva granulométrica y ese diámetro dividido, digamos, en el 10% se hace el mismo proceso, se hace una línea horizontal y se intersecta esta curva granulométrica y este diámetro que se determina acá, la división entre estos dos es el coeficiente de uniformidad. Cuanto mayor este valor, quiere decir, ¿qué quiere decir? O sea, este pues es el coeficiente de uniformidad. ¿Qué tan uniforme es mi suelo? O sea, si es que yo tengo un suelo muy uniforme, me tiene que dar, o no tan uniforme. Eso más o menos es la idea. Yo para darle un valor, normalmente las arenas uniformes tienen valores 3, 2, pero cuanto más grande realmente es menos uniforme, ¿verdad? Entonces, una arena mal graduada es, por ejemplo, que en un solo tamiz pase todo. Entonces, yo voy a tener tipo una recta de esta forma, tipo una pendiente, una curva con una pendiente muy pronunciada, va a ser así. Entonces, y este es el coeficiente de graduación que también se hace de la misma forma, que al 30% de pasante se traza digamos, una recta horizontal, se intersecta esta curva granulométrica y el diámetro que resulta en este valor y con las anteriores se divide y se determinan estos dos valores. A ver, yo no creo que en la presentación de hoy no puse la... Acá, por ejemplo, tienen los tamaños de las partículas. Como les había explicado, de 0,075 ya es clasificado como un suelo fino que está comprendido por limos y arcillas. Una arena está entre 475 al tamiz 200 y una grava por encima del 475. Y o sea que otros institutos, otros lugares clasifican la arena comprendido entre otros tamices. También hay discusiones en qué valor empieza la arcilla, si es 0,02 o es 0,05. También existen límites, pero nosotros vamos a tomar como límite, creo que no puse el límite 0,05. Okay. Y después tenemos esto ya son índices físicos, no sé si esto es lo que vamos a dar, yo pienso que ya vamos a dar en la siguiente clase, estos de límites de relaciones de peso-volumen, porque vamos a hacer más ejercicios sobre esto. Solamente para mostrarle la importancia de esto, que les voy a hacer una presentación de...
¿Todos ven la pantalla? Bueno, el diámetro se refiere a la abscisa. La ordenada es el porcentaje pasante. No sé si ya respondí tu pregunta, Junior. Ok, entonces lo que nosotros buscamos realmente con todos estos ensayos es clasificar el suelo. Este es un sistema de clasificación de suelo que es por la AASHTO o por la HRB, que es la Highway Research Board, que es de Estados Unidos. Entonces, si es que nosotros, acá tenemos un grupo de clasificación que se analiza por tamices. Todos ven en esta parte el marcador de mi puntero. Sí se ve. Bueno, si yo tengo pasantes mayores a 35%, ya mi suelo se clasifica como un A2 o sea, hasta 35% y menos que 15 se clasifica como un A2. ¿Todos están entendiendo? O sea, si yo tengo más de 35% de pasante, ya no se clasifica como un A2. Ya paso directamente a un A4, que es como mínimo tiene que tener 36% de pasante. ¿Todos están entendiendo esto? Que es la clasificación ya de la AASHTO. Entonces, la AASHTO te divide, si es que yo tengo menos de 35, o sea que hasta 35% de pasante, son clasificaciones A1 y A2. Y si es que yo tengo más de 35% de pasante, que es 36 como mínimo, entonces ya puede ser un A4, un A5, un A6, un A7.5, A7, A7.6. Profe, pero ¿en cuál te fijas? ¿De cuál pasante hablas? ¿O el pasante total ya? No. Yo estoy hablando solo del tamiz número 200. Acá está. Ah, del último entonces. Sí. Viste que este tamiz 200 dice como máximo, o sea, si yo quiero tener este suelo A2 y este suelo A1, como máximo yo tengo que tener 35% de pasante. Si es que yo supero esa cantidad, ya no tengo ese tipo de suelo según esta clasificación. Ya tengo otros tipos de suelo que pueden ser A4, A5, A6, A7.5, A7.6 y estos grupos, ¿verdad? Y después estos otra vez se clasifican por sus plasticidades, porque cuanto más pasante yo tengo, es más fino el suelo y puede tener mucha más plasticidad el suelo. ¿Se entiende eso? En este caso, por ejemplo, el A3, que es un suelo fino, o sea, que es un suelo granular, es no plástico, o sea, no tiene plasticidad, es una arena. O pueden tener una cierta plasticidad. Acá, por ejemplo, en los A1 te clasifica como fragmentos de roca, grava y arena. El A3 se clasifica como una arena fina. El A2 se clasifica como un limo o grava arcillosa o una arena arcillosa. Y después yo ya tengo a partir del A4, A5, A6, A7 ya tengo suelos limosos y suelos arcillosos que cuanto más finos son, más plásticos, digamos que ya son suelos considerados arcillosos. Pero esto ustedes van a ver con mayor, digamos, con mayor detalle en el capítulo 5, que es consistencia de suelos para poder clasificar toda esta parte. Yo solamente les estoy mostrando para qué sirve lo que estamos haciendo. Porque acá, si yo hago por otro sistema de clasificación de suelos, que es el unificado, yo para poder clasificar según o sea, el SUX, que se llama, ¿verdad? El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, necesito tener el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de graduación. ¿Todos están viendo esto? Ok, entonces si es que yo tengo estos dos valores, yo puedo saber si es una grava mal graduada o bien graduada. Entonces,
se puede ver, digamos, qué tipo de material es, de acuerdo a sus propiedades de granulometría. Y si es que yo tengo también información de su índice plástico, que es, luego ustedes van a ir viendo, van a poder saber, van a poder clasificar también si es un limo, si es una arcilla, una grava arcillosa, etcétera. Esa es la finalidad de esta granulometría, ¿verdad? Para poder clasificar el suelo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Podrías explicar otra vez en los términos de la fórmula que nos mostraste, coeficiente de uniformidad, creo que era? Sí, CUCC, porfa. sí, sí, sí. Ahí ven. Sí se ve. Ok. Entonces lo que tenemos es la curva granulométrica que yo determiné, porque yo voy a determinar esa curva granulométrica con tamizado, que son los puntitos, digamos, los puntitos negros, y los triangulitos son por hidrometría. Hasta ahí se entiende. Yo voy a hacer dos ensayos por separado. Yo voy a hacer el tamizado, que voy a llegar hasta el tamiz 200 nada más, y después voy a hacer un análisis de sedimentación por hidrometría para poder determinar la fracción fina del suelo. Hasta ahí todos entendemos. Sí, ese por ciento más fino, ¿qué significa? El que está en vertical. En el vertical, Ser, sí, ese. este es el pasante. Ah, Este es el entonces pasante. sería, Es el pasante de los materiales a través, digamos, de todos estos diámetros del suelo. ¿Se entiende? sí, entiendo. Entonces, una vez que yo tenga esta curva granulométrica, porque siempre se habla sobre un 100% de muestra, ¿verdad? Entonces, en el 60% de ese pasante, digamos, yo voy a trazar una curva, o sea, una recta, y voy a intersectar esta curva granulométrica. Y voy a determinar entonces el diámetro que corresponde al 60% de las partículas de ese suelo. ¿Se entiende? Sí, profe. Y así sucesivamente para el 30% y para el 10%. ¿Qué pasa si yo hago una clasificación solamente por tamizado? Ese 10% posiblemente no tenga, ¿verdad? No, probablemente. En este caso, por ejemplo, es todo granular, ¿verdad? Pero si vamos a este caso, por ejemplo, el 10% yo solamente puedo determinar por hidrometría. ¿Están viendo hasta acá? Sí, Entonces, porque eso es porque ya es muy fino, profe. sí, eso porque ya es demasiado fino. Ok. O porque tiene poca cantidad de fino, que 10% de arcilla nomás tiene este material, ¿verdad? Es- a ver si tengo algo más al fondo.
Hay una actividad de las arcillas que se determina por una fórmula que se determina qué porcentaje de arcilla yo tengo. Este se llama, la A significa el índice de actividad de la arcilla. Digamos, se representa por el índice de plasticidad dividido el porcentaje de arcilla que yo tengo. Entonces, con ese valor que yo tengo, que obtuve de esta curva, yo puedo inferir qué tipo de arcillo mineral tiene mi suelo. O sea, si yo tengo muchísima arcilla, ¿verdad? Quiere decir, bueno, si este porcentaje, ¿verdad? Depende también mucho del índice de plasticidad, está relacionado a qué tipo de arcillo mineral corresponde. Entonces, si yo tengo una caolinita, que es una arcilla, o sea, un arcillo mineral muy estable, entonces me va a dar, digamos, 0,5 en el orden de 0,5, menor a 0,5. Si yo tengo una esmectita que me va a representar una actividad muy alta, quiere decir que yo tengo un suelo expansivo, una arcilla expansiva. Entonces, por eso también es importante. Todos estos valores son muy teóricos, pero que, digamos, algunos consultores utilizan en su práctica habitual, ¿verdad? Paraguay no está muy acostumbrado a utilizar clasificación por hidrometría, pero en Brasil, digamos, el 100% de los análisis de suelos se hacen por hidrometría. A ver, y eso, ok. ¿Tienen algunas consultas? Profe, esa PI de la fórmula era índice de plasticidad. Índice, tengo que ver, porque puede, índice de plasticidad, sí, índice de plasticidad, sí, índice de plasticidad, Dale, porque gracias. es Plastic Index, sí, es índice de plasticidad. Y bueno, y entonces hasta acá voy a dejar la clase de hoy, porque me dijeron que era una hora nomás, digamos, de materiales, clases síncronas, y voy a subir entonces videos de ejercicios resueltos en la plataforma. En el Classroom, profe. Sí, en el Classroom. Ok. ¿Cuándo? Bueno, hasta acá voy a suspender la grabación. Voy a tener la grabación.